Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro Eucarístico de Herentals, Bélgica, 1412. El milagro eucarístico de Herentals se manifestó al encontrar algunas hostias que habían sido robadas 8 días antes en perfecto estado a pesar de la lluvia. Estas se hallaron cerca de una madriguera de conejos, en medio de una luz muy viva en forma de cruz. Cada año se lleva en procesión 2 pinturas de Antoon van Gendijk que describen el milagro. La procesión concluye en el campo donde fue erigido el santuario de Hege, con la Santa Misa y la participación de numerosos fieles. Las pinturas se conservan en la catedral en Herentals. En el año 1412, un cierto Han van Langestende buscó alojamiento en un albergue no lejos de la pequeña ciudad de Herentals. Este hombre se dedicaba a robar objetos sagrados a las iglesias, los cuales eran revendidos. Al día siguiente de su llegada a Herentals, se dirigió al pueblo vecino llamado Puderli. Allí entró en la iglesia parroquial y extrajo el cáliz y la píside, que contenían 5 partículas consagradas. En el camino de regreso hacia Herentals, pasando por un lugar conocido con el nombre de Hege, el cercado, se sintió sobrecogido por una misteriosa fuerza que le impedía seguir adelante. Entonces intentó arrojar las hostias en el río para librarse de ellas, pero todo fue inútil. A punto de la desesperación, vio en un campo poco distante una madriguera de conejos, y solo entonces, sin ninguna dificultad, pudo esconderlas y regresar tranquilamente a Herentals. Mientras tanto, el juez de la ciudad, Gilbert de Pape, había ya iniciado las pesquisas para descubrir el autor del robo de la iglesia de Puderli. Entre los sospechosos estaba precisamente Han, quien confesó el robo a la policía cuando se descubrió lo que llevaba en el equipaje. Sin embargo, omitió el hecho de las partículas. El ladrón fue condenado a la horca, pero cuando Han estaba ya en el patíbulo, animado por el sacerdote para liberar su alma antes de morir, confesó completamente su culpa, indicando el lugar exacto donde había escondido las hostias robadas. Entonces el juez suspendió la ejecución y ordenó a Han que mostrase el lugar del escondite. Seguidos por la muchedumbre, llegaron al campo y vieron las hostias llenas de radiante luz y dispuestas en forma de cruz. Las hostias se encontraban intactas a pesar de estar en la intemperie. Inmediatamente fueron llevadas en procesión, algunas a Herentals y otras a Puderli, donde permanecieron hasta el siglo XVI. El 2 de enero de 1442, el milagro fue declarado auténtico por el magistrado de Herentals. En el lugar del hallazgo se edificó una pequeña capilla que luego fue visitada por muchos prelados. Entre ellos recordamos a Jean Malderus, obispo de Anversa. En 1620, el Papa Benedicto XIV en 1749. La ampliación de la capilla, convertida luego en santuario, fue finalizada por la hija de Juan de Luxemburgo, Isabel van Goldrich.
Milagro Eucarístico de Fiech, Austria, 1310. El pueblecito de St. Jongerberg, Fiech, ubicado en el valle de Inn, es conocido gracias a un milagro eucarístico sucedido en 1310. Durante una misa, el sacerdote fue asaltado por dudas acerca de la presencia real de Jesús en las especies consagradas. Inmediatamente después de la consagración, el vino apareció visiblemente convertido en sangre, que parecía hervir hasta derramarse fuera del cáliz. En 1480, luego de 170 años, la santa sangre se encontraba fresca como si hubiese brotado hoy de una herida, escribía un cronista de la época. Actualmente, la reliquia sigue siendo custodiada en el monasterio de St. Georberg. Relato del milagro. Cerca del altar lateral de la iglesia del monasterio se encuentra una tabla documento que dice: en el año de gracia de 1310, bajo el abad Rupert, un sacerdote celebraba la Santa Misa en esta iglesia, dedicada al santo mártir Jorge y al apóstol Santiago. Después de haber consagrado el vino, fue asaltado por la duda si bajo las especies del vino se encontraba verdadera y realmente la sangre de Cristo. Inmediatamente el vino se transformó en roja sangre que comenzó a hervir en el cáliz hasta el punto de derramarse. El abad y sus monjes, quienes se encontraban en el coro, además de numerosos peregrinos presentes en la celebración, se acercaron al altar y constataron lo que había sucedido. Lleno de temor, el sacerdote no logró beber toda la santa sangre. Entonces el abad vertió el resto en un recipiente junto con el paño con el que se secaba el cáliz, para luego depositarlo en el tabernáculo del altar mayor. Atraídos por la noticia, muchos peregrinos comenzaron a visitar el santuario para adorar la santa sangre. El creciente número de devotos hizo que en el año 1472 el obispo Georg von Briesen mandara una comisión para analizar el fenómeno. Entre ellos estaba el abad de Wiltren, Johannes Lutz, y los párrocos Sigmund Taur y Caspar de Absan. Luego de las debidas investigaciones, fue declarada la autenticidad del prodigio y se promovió la adoración a la Santa Sangre. Entre los devotos era frecuente encontrar representantes de la Iglesia, como el obispo de Trieste, Giovanni, el obispo de Brixen, George, el arzobispo de Colonia y duque de Bavaria, Rupert, el obispo de Chemsi, Federico, y tantos otros. Otra tabla, documento, cuenta cómo la reliquia de la Santa Sangre ayudó a conservar el credo católico durante el cisma protestante. En torno al año 1593, cuando los dogmas de Lutero se difundían por doquier en el Tirol, los monjes de St. Georgenberg fueron llamados para predicar el credo en todos los alrededores. El abad Michel Heiser predicaba con gran éxito delante de una muchedumbre en la iglesia parroquial de Schwarz, refiriéndose ardorosamente al santo milagro de la sangre como una prueba de la real presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Actuaba en modo tan convincente que los adversarios no tuvieron otra opción que retirarse del campo. Esta victoria contundente ante el errado credo fue entendida por los creyentes como una gracia especial que el Señor había concedido a sus fieles, quienes adoraban la preciosa sangre. Milagro Eucarístico de Seefeld, Austria, 1384. La pequeña ciudad de Seefeld es hoy meta de numerosas peregrinaciones gracias a un milagro eucarístico sucedido en el año 1384. Sucedió durante la misa del Jueves Santo, que el caballero Oswald Miser pretendió recibir del sacerdote la hostia magna. En el intento, el suelo comenzó a temblar,
y Oswald sintió que se hundía. El sacerdote recuperó la hostia y, estando ya ésta sobre el altar, comenzó a derramar sangre. Relato del milagro. En la pequeña ciudad de Sheffield, un 25 de marzo de 1384, Oswald Miser, que era el caballero del castillo, pretendió recibir durante la misa de Jueves Santo la hostia magna. En el momento que la estaba tomando, el suelo comenzó a temblar y a abrirse, y cuando Oswald se aferró al altar para no caer, el sacerdote logró recuperar la hostia de su boca. Entonces el temblor cesó. Mientras tanto, la hostia comenzó a derramar sangre viva. Los testimonios presentes fueron numerosos. Rápidamente la noticia se difundió por toda la nación. El mismo emperador Maximiliano I se convirtió en un ferviente devoto. Hoy es posible visitar la iglesia de San Oswald, donde está expuesta la preciosa reliquia de la hostia manchada de sangre. Además, existen numerosas pinturas que ilustran el prodigio.